¿Os acordáis cuando se decía que el Facility Management era servicios generales externalizados? Ya ha pasado un tiempo desde aquello. ¿En qué ha quedado la cosa? Podemos hablar con un poquito más de precisión y ver qué ventajas y qué desventajas tiene esto de externalizar la gestión y dentro de la gestión el Facility Management. Bienvenido o bienvenida a un nuevo episodio de este podcast Entre lápices y pantallas, en el cual hablamos de todo aquello relativo al diseño y gestión de lugares de trabajo, así como de los modos de trabajar. Yo soy Eduardo Arazola, a estas alturas ya nos conocemos, y este episodio está patrocinado por EASaedro. Ya sabes que puedes entrar en easaedro.com. Bien, como decíamos, a estas alturas ya llevamos mucho tiempo con externalización de servicios de todo tipo y también incluso de la externalización de la propia gestión de los servicios. Es decir, es algo diferente. Es muy diferente decir que, por ejemplo, el arreglo de una máquina de aire o la limpieza del pavimento o el mantenimiento de tu instalación eléctrica la realice una empresa de aire acondicionado, una empresa de limpieza o una empresa de electricidad, pero que internamente la empresa gestione esa contratación y esa monitorización del servicio que presta una empresa especializada, a externalizar directamente esa gestión que luego a su vez realizará la empresa especializada. Esto tiene una serie de ventajas y una serie de inconvenientes. Y lo primero que vamos a analizar es por qué se ha llegado a esta situación en la que actualmente la externalización le ha ganado la partida a la gestión interna. Bien, para empezar, tenemos que hablar de una actitud ante el trabajo. Si se ha externalizado la gestión es porque básicamente y en primer lugar las personas que se dedicaban a la gestión internamente en las empresas no estaban siendo eficientes y productivas en su trabajo. Y lo que se había llegado era una situación en la que estas personas cuya labor era gestionar no estaban gestionando, habían querido simplificar tanto su labor y tener un trabajo tan sencillo como llamar a un único interlocutor, que era una empresa que a su vez gestionase todas las actividades que se tenían que llevar a cabo dentro de su área de Facility Management. Es decir, lo que estaban haciendo muchas personas dedicadas al Facility Management dentro de la empresa era, en vez de llamar a un electricista para que se encargara de la instalación eléctrica y a una empresa de fontanería para que se encargara de la fontanería, lo que estaban haciendo era llamar a una empresa de gestión integral que a su vez se encargaba de llamar a una empresa de fontanería para la fontanería y a una empresa de electricidad para la electricidad, para una empresa de limpieza para la limpieza, etcétera, etcétera. Llegó un momento en el que las propias empresas se preguntaron ¿para qué eres necesario o necesaria dentro de la empresa si lo único que haces es transmitir las necesidades de gestión a otra persona de otra empresa externa que es la que se está encargando de gestionar? Es decir, están haciendo lo que debería ser tu trabajo. Y por lo tanto, lo que se ha pasado a hacer es, oye, esa persona que estaba gestionando internamente ya no es necesaria y directamente se pasan esas peticiones a la empresa externa. Esto tiene también una consecuencia económica que, bueno, lógicamente, al reducir personas dentro del staff de las empresas, pues se ahorra en cuestión de personal, que es uno de los, es el principal centro de coste de cualquier empresa, y además se libera una serie de compromisos laborales que se tienen de una manera legalmente más profusa hacia las personas que hacia empresas subcontratadas. Es decir, te es mucho más sencillo rescindir un contrato de servicios que despedir a una persona que tengas en tu plantilla. Por lo menos en países como España esto es así y las empresas llegó un momento en el que empezaron a plantearse que cuanto antes tomaran las decisiones, menos problemas iban a tener en el futuro. Claro, todo esto, si el trabajo realizado internamente hubiera sido lo suficientemente interesante, pues ni siquiera se hubiera planteado, se hubiera seguido manteniendo como algo necesario en tiempos pasados, y no por decir aquello de que cualquier tiempo pasado fuera mejor, que ni muchísimo menos, pero lo que había eran personas de servicios generales que se encargaban internamente de todo y que se daban por hecho. Todas las empresas tenían sus departamentos de servicios generales, aunque fueran unipersonales. Al llegar el FM esa mentalidad cambió
y se empezó a hablar mucho más de externalización especializada, de personas que tuvieran una formación diferente a aquellas responsables de servicios generales que estaban trabajando dentro de las empresas. Se empezó a decir que el FM era el servicios generales con corbata, servicios generales externalizados a especialistas. Al final, servicios generales diciéndolo en inglés, ¿no? Que parece que es algo que en países como España pues mola mucho, aunque no se sepa muchas veces lo que se está diciendo y se esté hablando de una manera muy imprecisa, pero bueno, de cara a la galería es algo que siempre ha vendido. Bien, dicho esto, claro, pues se pasa la gestión directamente, no las actuaciones, como digo, sino la gestión directamente a una empresa externa. Evidentemente esto tuvo sentido si se hacía a una empresa externa, porque si se hace a varias empresas externas, ya vuelve a ser necesaria la gestión interna. Es decir, si tú en vez de externalizar toda la gestión de tu espacio de trabajo a una única empresa que te proporciona un único interlocutor, lo quieres externalizar por partes, pues entonces para organizar qué tienes que hablar con cada uno de esos interlocutores, vas a necesitar a alguien que lo gestione internamente, por lo tanto necesitas un departamento de FM interno, que por supuesto es la mejor opción. Siempre tener un departamento de FM interno, sea más grande o sea más pequeño, es la mejor opción. Y veremos que es una de las grandes ventajas. Ahora bien, ¿externalizar está mal? No estoy diciendo eso. ¿Tiene sus ventajas? Sí. Como decíamos antes, la primera ventaja que se mira siempre es contractual. Y por contractual podemos añadir económica. ¿Por qué las empresas grandes, o a lo mejor no tan grandes, de servicios a otras empresas, al tener, teóricamente, muchos clientes y tener los recursos rentabilizados para muchos clientes, deberían poder permitirse reducir los costes, si bien son un coeficiente de paso respecto a las personas que van a realizar el servicio. Es decir, si tú en vez de contratar a un electricista que te cobra su trabajo, lo que haces es contratar a una empresa intermediaria que a su vez subcontrata al electricista, entonces se está encareciendo el servicio. Pero claro, esa persona que contrata al electricista es necesaria, y si no está en modo de empresa de gestión que tengas subcontratada o que tengas externalizada, vas a necesitar a alguien en tu plantilla a quien también tienes que pagar un sueldo para que realice esa gestión directa. Lo que ya pueda resultar más dudoso en algunos casos es tener una persona interna que a su vez hable con un gestor externo que a su vez subcontrate. Y digo que puede sonar algo como muy redundante si se piensa en una gestión reducida, pero como estábamos diciendo antes, puede ocurrir que haya muchas áreas de gestión a las que atender y que se consideren diferentes proveedores para cada una de las áreas que a su vez subdividan y ramifiquen las subcontrataciones, y que esta gestión interna sea en un nivel, digamos, más alto para luego ir bajando en la cadena y ramificando. O sea, puede tener sentido, que haya varias intermediaciones a lo largo de la cadena, sin que sea por ello un sobrecoste. Pero en el caso de que haya una, se puede pensar que, claro, estas empresas de gestión integral, al tener unos proveedores que les dan muy buenos precios porque trabajan mucho para ellos y que a su vez ellos lo rentabilizan entre varios clientes, no solo eso, sino que la propia gestión, el propio account manager que vas a tener, muchas veces no va a ser exclusivo. El equipo que te va a dar soporte por parte directo de quien gestiona, no hablo ya de las subcontratas, no hablo de ese electricista que te va a arreglar el cable, sino de las personas que van a llamar al electricista. No solamente van a llamar al electricista para ti, sino que están llamando al electricista para muchas otras empresas. Esto permite que sus salarios sean rentabilizados entre varios clientes. Son matemáticas sencillas, pero muchas veces estas matemáticas sencillas parecen olvidarse. Y parece olvidarse por qué se ha llegado a esta situación actual y qué ventajas y desventajas tiene. Por lo tanto, te vas a encontrar con que resulte probablemente más económico que se arregle un cable a través de una empresa intermediaria que subcontrata a una empresa de electricidad que llamar directamente a una empresa de electricidad a que venga. Porque eso va a requerir un sueldo interno intermedio. Ahora bien, vamos a ver qué más puede ocurrir. Las empresas de externas, de servicios externalizadas, externas, tienen una expertise de varios clientes. Y esto es un punto a favor importante. Es decir, si tienes un FM interno, ese FM interno va a conocer la casuística de tu empresa, pero
un FM externo, una empresa externa que da servicio a otras muchas, va a conocer la casuística de muchas otras empresas, muchas de ellas probablemente de tu mismo sector, muchas de ellas probablemente de una situación tanto de tamaño como de otras índoles similares a la tuya, y pueden aplicar esa experiencia que tienen con otros clientes a tu caso, y puede ser una ayuda para lo que tú vayas a requerir en ese momento. Y además van aprendiendo de otros clientes, igual que van aprendiendo de tu propio caso práctico para dar servicio a otros clientes, pues a ti también te ocurre al contrario, en el mismo sentido. Aprenden de otros clientes para darte un mejor servicio a ti. Por lo tanto, es algo que funciona en ese sentido, puedes aprovechar esa ganancia de expertise. En el lado negativo, pues vamos a decir lo mismo, pero visto desde otro punto de vista. Si tienes un departamento de FM interno, nadie mejor va a conocer la empresa desde dentro, nadie mejor va a ser capaz de establecer los requerimientos que necesita tu empresa, nadie mejor va a ser capaz de establecer prioridades dentro de tu empresa. Por lo tanto, si lo externalizas, ese conocimiento, ese expertise interno, evidentemente va a ser inferior y ahí vas a tener una pérdida de calidad en el servicio. Por contra, como decíamos, puede ser que te apliquen estándares de otros clientes similares que a lo mejor a ti no se te habían ocurrido. Es muy habitual que las empresas externas de servicios estén más, digamos, en la última ola que el personal interno de la empresa, pero claro, es que a lo mejor tu empresa no necesita estar a la última ola, sino que lo que necesita es lo que necesita. Y eso nadie mejor que el departamento interno para saberlo. En cuanto a la interlocución, pues cuanto más simple, pues evidentemente mejor. Si tienes a alguien que se encargue de tu cuenta, pues ya sabes todo lo que ocurre, se lo pasas a ese gestor o esa gestora de tu cuenta y que ya internamente dentro de su empresa se encargue de gestionar y ramificar lo que tenga que hacer para darte a ti el mejor resultado posible. Por lo tanto, al final, ¿por qué se ha externalizado? Se ha externalizado porque el trabajo interno no se estaba tomando suficientemente en serio, la formación que había era escasísima, las personas que se veían en la posesión de ese puesto de trabajo siempre pensaron que era un puesto para siempre y que eran imprescindibles para sus empresas y que nadie los iba a mover de ahí, y empezaron a bajar sus estándares de calidad de una manera asombrosa, y eso acabó derivando en que, bueno, pues se convirtieron en innecesarios y no era lo que ellos pensaban sobre sí mismos. Estoy hablando en general, ¿eh? Evidentemente, todos hemos conocido honrosas excepciones que han tenido una gran capacidad de trabajo, y también te puedo decir que he conocido honrosas excepciones que han sido arrastradas por la ola general de externalización, hayan trabajado bien o hayan trabajado mal. Muchas veces las decisiones de la empresa vienen desde arriba y una persona que está realizando un trabajo excelente para su inmueble, pues se ve afectada porque desde incluso otro país, pues se ha decidido que se externaliza el servicio a nivel mundial o a nivel nacional o a nivel local o lo que sea, y nadie se fija en si estaba trabajando bien o estaba trabajando mal, porque de hecho quien está decidiendo su cesión o su despido ni siquiera sabe de su existencia o de su nombre o de sus apellidos. Y esto ocurre. No estoy diciendo que a todos los que les haya pasado sea porque hayan trabajado mal, ni muchísimo menos. Tampoco cabe pensar que un servicio externalizado sea ni mejor ni peor per se. Depende de los equipos que lleven tu cuenta. Y aquí, claro, entramos en una cuestión de costes. Si quien lleva tu cuenta es una persona excesivamente junior, que no tiene experiencia, o que a lo mejor tiene experiencia pero no tiene formación, o le faltan los conocimientos técnicos, o tiene falta de actitud ante el trabajo, pues realmente vas a tener una bajada en la calidad del servicio de una manera clara y meridiana. Si el equipo que te atiende, que lleva tu cuenta, es un equipo preparado, que está por la labor de atenderte, de prestarte atención, de ir mejorando paso a paso y de ir dándote el mejor servicio posible, te puedes encontrar con que haya un equipo especializado que te dé un servicio inclusive mejor que el que tuvieras internamente tiempo atrás, siempre y cuando el equipo que tuvieras internamente no estuviera tan bien preparado y no se tomara su trabajo tan en serio como se pudiera tomar este equipo externo que estamos poniendo como ejemplo. Por lo tanto, ni mejor ni peor, depende de quién te lo lleve. Siempre corres el riesgo, cuando externalizas el servicio, de que la persona que se encarga de tu cuenta y que puede ser que lleve tu cuenta y la de otros clientes que sean más importantes para esa empresa que tú, te deje en un segundo plano.
También puede ser que la empresa gestora decida una reducción de plantilla o decida que a lo mejor una reducción de plantilla implicaría que la persona que lleva tu cuenta y a lo mejor 3 más, pues pase a llevar tu cuenta y 6 más. Entonces ya no te va a poder prestar la misma atención que te estaba prestando. Y va a haber una bajada en la calidad del servicio. O puede ser que la empresa decida cambiar ese gestor porque a lo mejor está funcionando muy bien contigo, se dan cuenta de que esa persona, ese gestor o esa gestora, está trabajando muy bien y que tienen otros clientes que para esta empresa externa son más importantes que tú, y entonces se lo llevan allí porque les interesa tener a sus mejores gestores con sus clientes más importantes. Y a ti entonces te cambian a la persona y al cambiar la persona puede cambiar la calidad de tu servicio recibido. Eso también ocurre. Hay una dependencia al final de personas, por mucho que haya procedimientos para intentar reducir esta dependencia de la actitud y de la capacitación de la persona que se te sea asignada en cada caso. Pero es algo que puede ocurrir. De la misma manera que tú internamente puedes decidir un despido y una nueva contratación y puede resultar que la nueva persona que contrates esté mejor preparada o que tenga una mejor actitud ante el trabajo o que la tenga peor que la persona que despediste. Eso siempre va a ser un riesgo que hasta que no esté en funcionamiento no vas a poder tener la información real. Lo de antes pues solamente podían ser suposiciones basadas en datos más o menos fiables, pero siempre hay un cierto riesgo, un cierto salto que tienes que dar y ver luego lo que ocurre, ¿no? Por lo tanto, la ventaja que se busca normalmente es una ventaja económica, porque se busca una reducción de costes, se busca una reducción de plantilla con lo que ello implica en cuanto a impuestos, indemnizaciones por despidos, desaparecen entonces la antigüedad de esos empleados que estaban trabajando allí y a partir de ahora lo que tienes es un contrato mercantil de servicios con otra empresa que en cualquier momento puede ser rescindido o no renovado sin necesidad por ello de tener que pagar indemnizaciones, etc. Y es algo que, tal cual está planteado actualmente, tiene esa ventaja económica. No solamente una ventaja económica puntual de lo que se paga mes a mes, sino de la acumulación de esa antigüedad que los trabajadores acumulan y que las empresas de servicios no. Ahora bien, ante la dificultad que puede haber muchas veces y la complejidad que pueda tener entrar en un cliente nuevo para darle todos los servicios, lo que se hace muchas veces es una subrogación de las personas que estaban dando el servicio de manera interna al proveedor externo. Esto lo verás muchas veces, es decir, que la persona que es FM de la empresa pasa a ser account manager o la persona responsable de la cuenta de esta misma empresa, pero ya siendo externo o externa, ya formando parte de la plantilla de la empresa que va a dar el servicio de la gestión integral. Esto, que puede parecer algo pues que pudiera estar muy bien, en muchas ocasiones tiene un carácter muy temporal. Es decir, externalizas el servicio, como el servicio es muy complejo, la empresa que entra no tiene claro todo lo que tiene que hacer y cómo lo puede enfocar, y entonces lo que hace es que contrata a la misma persona que te estaba dando el servicio internamente, que es quien tiene el conocimiento interno de la empresa. La mantiene dentro de su plantilla, mientras el resto del equipo va adquiriendo ese conocimiento para que puedan darte el servicio, y luego una vez que este conocimiento ya se tiene, ya esta persona pasa a ser prescindible y ya deciden si se lo llevan a otro sitio, si es que tiene unas capacidades muy altas o si pues ven que no es necesario, pues pueden incluso proceder con su despido unos meses después de que haya salido de tu misma empresa, ¿no? Y estas son situaciones que se dan todos los días. No es que esté diciendo que esté ni mejor ni peor, sino simplemente es una situación muy habitual y que tiene, por un lado, el objetivo de intentar aprender a dar el servicio y por otro lado hay una cuestión económica, y es que cuanto más barato a cualquier empresa pues le va a resultar más atractivo buscar el mecanismo que sea, y la reducción de personal en muchas ocasiones pasa por ser uno de los mecanismos para reducir costes. Lo que ocurre es que si esa reducción de personal acaba redundando en un empeoramiento del servicio, lo que puede acabar es derivando en una pérdida del contrato de servicio. Entonces tampoco se puede ir a una situación tan a ultranza de decir, bueno, es que esto se puede manejar con 4 personas, dar servicio a 80 clientes. Por muy informatizado que esté todo, eso no va a ocurrir así y puede haber un cierto descontento. Otra cosa que también ocurre es que las personas que se encargan de monitorizar el servicio de las empresas externas puede resultar
menos monitorizable o menos monitores que cuando hay una persona externa. Es decir, cuando hay un departamento de FM interno suele depender de otro departamento, sea recursos humanos, sea un departamento financiero, lo que sea, que está como que muy encima de esa gestión y está pidiendo constantemente datos y está monitorizando mucho. Mientras que cuando se externaliza la gestión, en muchas ocasiones lo que se hace es tener una mayor confianza en esa empresa externa que se ve como especialista en todo lo que se hace y no se monitoriza tanto lo que está haciendo, nada más que cada ciertos meses o lo que sea, cuando se van a revisar los contratos o bien cuando hay una incidencia o cuando haya una sensación palpable de que el servicio no está siendo bien cubierto, cuando da la sensación de que pues la oficina está sucia o de que la máquina de café se queda sin café demasiado a menudo o de que las máquinas de aire no están funcionando bien o de que hay muchas quejas que antes a lo mejor no había, lo que sea, una insatisfacción de las personas que ahí trabajan. Entonces se suele revisar, pero mientras tanto parece que si se externaliza hay como una mayor confianza en el expertise externo que en el interno por parte de las empresas. Y esto es algo que es habitual, pero que no siempre ocurre. ¿Cuál es la mejor situación? Evidentemente la mejor situación es la de tener facility managers internos que se preocupen por tu empresa y que hagan su trabajo lo mejor posible dentro de tu empresa. ¿Qué ocurre para esto? Tienen que tener una formación adecuada. Y el mundo del FM, desde que empezó, tiene una aversión por la formación que es ridícula. Y cuando digo formación no me refiero a titulación. Me refiero a saber hacer las cosas. Encontrar facility managers que se formen para su trabajo sin la consecución de un papel o un certificado es prácticamente imposible. Y lo puedo decir muy claro, nosotros hemos realizado muchísimas formaciones y seguimos realizando muchísimas formaciones y sabemos la afluencia que tenemos de facility managers y de personas que no son facility managers, sino que trabajan en diferentes áreas del servicio a la empresa. Encontrar FMs que estén trabajando como FMs y que se formen para realizar mejor su trabajo, per se, es prácticamente imposible. Ahora bien, no es prácticamente imposible que estén realizando ciertos másters universitarios o en diferentes escuelas y demás que les vayan a proporcionar no solamente un mayor expertise o ni siquiera ese mayor expertise o esa capacidad técnica, sino un papel, un certificado, una titulación adicional, etcétera, que cuando su empresa en el futuro les pudiera despedir, pues les pudiera facilitar el entrar en otra empresa de una manera más fácil al tener pues más papeles, más certificados, más titulaciones, lo que sea. Pero es diferente perseguir esos papeles, esos certificados, esas titulaciones, de perseguir un mayor conocimiento para realizar el trabajo. Son cosas completamente diferentes. Y eso se puede medir de muchas maneras. Y bueno, hace poco hemos tenido una situación bastante clara en la que incluso pues, organizaciones de facility management que han ofrecido recursos gratuitos a sus asociados, etcétera, se han encontrado con que el acceso a esos recursos gratuitos lo estaban utilizando más personas que no estaban directamente vinculadas con el FM que los propios FMs. Algo completamente medible como es la descarga de documentos gratuitos, de apoyo, de formación, etcétera, que estas organizaciones hacen para sus asociados y que los propios asociados pues no estaban por la labor de dedicar tiempo fuera de su estricto horario de trabajo a leerse un libro, a ver un webinar, a ver la grabación de un evento o lo que sea, porque están fuera de su horario de trabajo y no les iba a proporcionar nada. Estas actitudes son las que han derivado en que las empresas prescindan del personal interno. Y luego ya, digamos, esta competición se ha traspasado a los proveedores externos. Trabajas como proveedor de servicio de Facility Manager dentro de un proveedor externo que también te puede despedir si no te tomas las cosas suficientemente en serio. Ante la falta de sobre todo mantenimiento en la formación, la rotación es muy alta. No tanto así la rotación de empresas proveedoras, pero sí de las personas que dan los servicios. Si tú tienes un departamento interno de FM, ese departamento interno tiene que formarse. Y esa formación tiene que ser continuada. Y por lo tanto tienes que dar no solamente recursos, sino espacio y tiempo para que esas personas lo puedan dedicar a esa formación, porque tú vas a querer que tu departamento de FM esté lo más al día posible, que sepa más que nadie de las últimas tecnologías, que sepa más que nadie de las tendencias en el mercado, para poder así aplicarlas al expertise que tienen de las necesidades de la empresa.
Pero si tú no das espacio ni recursos para eso, lo que pasa es que las personas que están trabajando internamente se van quedando atrás con respecto a las que están externamente. Y luego te da esa sensación de que es que, claro, pues las personas de fuera de tu empresa sabían mejor que las que tenías internamente en tu empresa lo que tenían que hacer. Y es algo derivado de la sistemática del trabajo que a su vez se deriva de la actitud que la empresa tiene hacia el departamento de FM y de la valoración y de la importancia que le dé o no le dé a ese departamento de FM. Esto ocurre tanto dentro como fuera de las empresas y en el campo del FM es clarísimo. Por lo tanto, al final se va dando como una especie de rotación. Las empresas tenían un departamento de servicios generales. Esa persona conocía todo dentro de la empresa y recibía llamadas de todo tipo, incluso directamente de los usuarios que tenían algún problema, y se encargaba un poco de todo. Luego se pasa a una situación en la que ya no, se habla de FM, Facility Management, términos en inglés, personas que tienen otras características y que deberían tener otro tipo de actitud ante el trabajo, más de proactividad, más de planificación, más de elaboración de un presupuesto, más de capacidad de interlocución con las direcciones financieras y generales de la empresa y que deberían saber un poquito más a largo plazo lo que estaría pasando ahí. Y entonces se prescinde de servicios generales para convertirlo en FM. Pero luego resulta que las personas que han llegado con esa corbata pues no tenían esos conocimientos, no tenían esa actitud y se quedaron de una manera pues un tanto altiva a decir, bueno, pues vamos a dedicarnos a recortar costes y a justificar nuestro sueldo a base de recortar costes. Esto puede ocurrir porque esas personas tuvieran esa actitud desde el principio, o puede ocurrir porque los departamentos de los que se hicieron depender los departamentos de FM, que normalmente no han sido independientes, sino que han sido, pues dependían de una dirección financiera o de una dirección de recursos humanos o lo que fuera, se les han aplicado unos criterios de evaluación que se basaban exclusivamente en la reducción de costes. Y entonces estas personas, por mucho que supieran, han tenido que decir, oye, pues que para que no me despidan el lunes, pues lo que tengo que hacer es regatear con el electricista y con la empresa de limpieza todo lo que pueda para decir, mira, le he ahorrado a la empresa tanto en esta semana, así que puedo mantener mi puesto, ¿no? Y todo lo demás que supieran, pues no les importaba. Al no importarles, ¿para qué se iban a formar más? ¿Para qué iban a acudir a cursos, a seminarios, etcétera, si lo que fueran a aprender allí no les iba a servir de nada? Si a eso le sumamos a que en muchos casos las formaciones de FM parecen hablar de ciencia ficción, como digo siempre, Smart Cities, etcétera, ámbitos en los que el FM no tiene acceso real, pues ir a una formación, solicitar un espacio, un tiempo en tu empresa para ir una mañana a una conferencia o lo que sea en la que te están hablando de naves espaciales y luego volver por la tarde a tu empresa y pues volver a dedicarte a la gestión de las mismas 2 o 3 áreas que tenías por la mañana y el día anterior sin haber sido capaz de mejorar nada en esas áreas que son las que te implicas, pues también hace que la formación se volviera un poco irrelevante. Y al final es como una especie de bola de nieve o de círculo del que no se sale y que al final lo que hace es que las personas que están trabajando se acaben preocupando exclusivamente de mantener su puesto a base de cuestiones tan sencillas como pues regatear costes y justificar que han ahorrado tanto dinero con respecto a lo que había antes aunque el servicio haya empeorado o lo que sea. Y llega un momento en el que ese servicio acaba siendo tan malo porque ya la reducción de costes ha sido tan excesiva que aparece una empresa externa que ofrece el mismo servicio que esa persona que tienes internamente, pero con una mayor calidad o incluso con un menor coste porque les es más rentable y esa persona pues realmente lo que ha estado aportando pues ya no tiene sentido. Llega un punto en el que no puede recortar más los costes, ¿no? Y ya cuando se habla de cuestiones técnicas nunca se han valorado. Entiendes que al final no se puede decir que es que las personas trabajaban muy mal, porque a lo mejor el trabajar bien les podía hacer que perdieran su puesto de trabajo. No se puede decir que es que las empresas externas funcionen peor, porque a veces funcionan mejor. No se puede decir que las empresas externas funcionen mejor, porque a veces el desconocimiento de tu propia empresa puede hacer que funcionen peor. Depende de la casuística de cada caso. Así que hemos hablado de una serie de puntos a favor y de una serie de puntos en contra, y si te has dado cuenta, no son siempre. No podemos decir que siempre que subcontrates o siempre que delegues la gestión vayas a tener estos problemas o vayas a tener estas ventajas, sino que al hacerlo dependiendo de las personas, tanto de las personas que tuvieras trabajando anteriormente dentro de tu empresa como de las personas que vayan a llevar tu cuenta desde fuera, vas a tener una serie de ventajas o una serie de inconvenientes en cada momento
porque te pueden cambiar las personas, te pueden cambiar las circunstancias, etc. Aquí evidentemente tienes mucho que decir. También soy consciente de que a través de redes sociales y de comentarios que se puedan leer en público, muchas veces vas a tener mucha reticencia a la hora de hablar de estas cosas, porque sobre todo lo que vas a tener es un cierto temor a que un comentario puesto en una red social lo vaya a ver alguien de tu empresa o lo que sea. Por lo tanto, oye, pues cada uno lo que estime que le da más o menos reparo decir o no decir, o la libertad que pueda tener. Son temas que muchas veces son delicados por cómo está el mundo laboral, y que a pesar de que se dice que no, que lo importante es el talento y que la atracción de talento y la retención del talento y todo esto, todos sabemos que la realidad está muy lejos de eso y que el discurso de recursos humanos está muy alejado de la realidad, y entonces se entiende perfectamente que episodios como este, a lo mejor los comentarios, por muy interesantes que pudieran ser, pues haya muchas reticencias a dejarlos, sobre todo en redes sociales. En fin, como siempre, muy interesante sería saberlo, si vosotros queréis, y nos escuchamos en el próximo episodio.